Ese sábado, mientras los jóvenes cantaban en el hogar y el hombre estaba parado en la parte de atrás, se le acercó un señor muy mayor que era evidente que por su edad tenía algunas deficiencias, algunas dificultades cognitivas, su mente no estaba funcionando del todo bien. Y ese señor mayor se le acercó en silla de ruedas al chofer, al hombre que había llevado a los jóvenes, se le paró al lado y le agarró la mano. El hombre le sonrió al señor mayor y sostuvo su mano durante todo el servicio. El próximo sábado, nuevamente llegó allí aquel señor, vino el señor mayor en silla de ruedas, se ubicó al lado de él y le agarró la mano y gustosamente y con una sonrisa, aquel hermano sostuvo la mano de aquella persona mayor que le había hecho este contacto. Eso mismo pasó durante varios meses. El hombre llegaba, tomaba de la mano al señor mayor y disfrutaban juntos del servicio. Pero un sábado llegó aquel hombre al hogar y durante todo el servicio notó que aquel señor mayor nunca se le acercó y nunca lo vio. Cuando terminó el servicio, se acercó a una de las enfermeras y le dijo, mira, ¿qué pasó con aquel señor mayor de la silla de ruedas que siempre se me acercaba, que no lo estoy viendo hoy? Y entonces la enfermera le dijo, mira, lo que está pasando es que ese señor está moribundo. Ese señor está muriendo. Es posible que no pase de esta semana y tal vez ni siquiera pase de esta noche. Esto obviamente impresionó a aquel hombre. Le dijo, ¿yo pudiera verlo? Claro que sí. Él está en la habitación que está al fondo del pasillo. Cuando el hombre llegó a la habitación, se encontró allí con el viejito lleno de tubos y de distintas máquinas que le permitían permanecer con vida. El viejito estaba aparentemente inconsciente. El hombre tomó su mano y oró por él para que Dios le ayudara y le diera paz en ese momento de dificultad que parecía ser uno de los momentos ya finales de la vida de aquel señor. Cuando terminó la oración, el viejito que estaba aparentemente inconsciente apretó la mano del hombre y eso conmovió profundamente a ese señor. Sintió que su oración no tan solo había sido escuchada por Dios, sino que había sido escuchada por ese viejito a quien él realmente no conocía, pero con quien había compartido unos momentos de profunda intimidad porque estaban agarrados de mano escuchando el servicio y el devocional cada sábado que visitaban los jóvenes aquel lugar. Al hombre se le aguaron los ojos y cuando se disponía a salir de la habitación, se tropezó con una mujer que le dijo, yo soy la hija de él y él te estaba esperando. ¿Que me estaba esperando a mí? Le dice el hombre. Sí, él te estaba esperando, le contestó la mujer. Acto seguido, ella le contó algo que estremeció profundamente a aquel señor que iba cada sábado allí solamente con la intención de darle transportación a los jóvenes que iban a visitar el hogar. Lo que le dijo le llegó al corazón, le dijo, mi padre me dijo que no quería morir hasta que no volviera a agarrar la mano de Jesús una vez más. Aquella hija le había dicho a su padre, bueno, papá, seguramente cuando llegues al cielo, ahí vas a tener la oportunidad en el cielo de agarrar la mano de Jesús. Claro que sí. Él le dijo, no. Aquí en la tierra
yo he agarrado la mano de Jesús porque todos los meses Él viene y mientras vemos el culto, el servicio que traen los jóvenes, me toma de la mano. Yo no sé qué es el cristianismo para cada uno de ustedes. Eso es una concepción que de manera individual y personal probablemente cada uno de nosotros tiene. Ahora, de lo que yo sí personalmente estoy seguro que es el cristianismo, es ser como Jesús fue para las demás personas. El cristianismo es hacer aquello que Jesús hacía mientras caminaba entre nosotros, de manera tal que las personas que estén en contacto con cada uno de nosotros sientan que ha estado en contacto con el mismo Jesús. Por supuesto, una reflexión sobre qué vino Jesús a hacer a la tierra y cómo lo hizo y cómo nosotros debemos emular o imitar lo que Jesús hizo mientras caminaba entre nosotros, amerita que repasemos brevemente ese relato original de Génesis. Como ustedes recordarán, la Biblia relata que al principio Dios hizo al ser humano perfecto para que viviera en total comunión y armonía con Él. Sin embargo, nuestros primeros padres, Adán y Eva, se dieron a la tentación que les fue presentada por Satanás y desobedecieron las instrucciones que Dios les había dado, lo cual constituye pecado. La desobediencia de Adán y Eva tenía consecuencias muy serias. La ley divina establecía que la consecuencia del pecado era la muerte. Así que al desobedecer, Adán y Eva merecían y debían morir, porque así lo dictaba la ley. Ante esta triste circunstancia, es que surge el plan cuya ejecución implicaría que Jesús viniera a la tierra con una misión muy especial. En su libro La historia de la redención, Elena G. de White relata el momento en que Jesús le comunicó a los seres celestiales cuál sería el plan para la salvación de los seres humanos. Según ella relata, Jesús les dijo que había suplicado a su Padre y que había ofrecido su vida en rescate para que la sentencia de muerte recayera sobre él, para que por su intermedio el hombre pudiera encontrar perdón, para que por los méritos de su sangre y como resultado de su obediencia a la ley de Dios, el hombre pudiera gozar del favor del Señor, volver al hermoso jardín y comer del fruto del árbol de la vida. De esa manera fue hecha la promesa de que Jesús vendría a la tierra como un salvador al rescate de Adán y de Eva y de todos nosotros. El apóstol Pablo resume la misión de Jesús en el primer capítulo de su carta a Timoteo, específicamente en el versículo 15, diciendo: palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Y tal vez usted conoce lo que viene después, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, y dice Pablo, de los cuales soy yo, ¿cuál? El primero. Así que en resumen, la Biblia enseña que Jesús vino al mundo a morir en sustitución del ser humano, y por medio de ese sacrificio, todo integrante de la raza humana tendría la oportunidad de ser salvo y de vivir eternamente en comunión y armonía con Dios, como era su intención desde el principio. Ahora bien, esa salvación que estaría disponible gracias al sacrificio de Jesús, Dios no se la podía imponer a nadie. Dios no podía imponer la salvación, porque después de todo, Dios no creó al ser humano como un robot,
Dios le dio a cada ser humano libre albedrío, que es la capacidad de decidir cuál sería su propio destino. Así que el ser humano tenía que decidir aceptar a Jesús como su Salvador y como su Señor, para que ese gran sacrificio pudiera salvar su vida de la maldad del pecado. Pero, ¿cómo Jesús lograría eso? ¿Cómo Jesús lograría que el ser humano, ahora con una tendencia a la maldad, con una inclinación a lo malo, con un desinterés por las cosas santas, cómo Jesús lograría que ese ser humano corrompido por el pecado le siguiera? ¿Cómo lograría que el ser humano dejara atrás sus malas costumbres, sus malos hábitos, su egoísmo, sus bajas pasiones, sus penas, sus preocupaciones, su egoísmo, y recibiera a través de Jesús el mensaje de esperanza, el mensaje de salvación que él traía? Jesús lograría todo esto a través de lo que conocemos como el método de Cristo. Este método fue resumido de manera muy concisa por Elena G. de White en su libro Ministerio de Curación, en la página 102, donde explicó lo siguiente, y escuchen bien: solo el método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente. El Salvador trataba a los hombres como quien deseaba hacerles bien. Les mostraba simpatía, atendía sus necesidades y se ganaba su confianza. Entonces decía: seguidme. Así que, como pueden observar, el método que utilizaba Jesús para acercarse al ser humano y lograr por su propio bien que le aceptaran como Salvador consta de 5 partes, todas enfocadas en la vida social de Jesús y en su constante interacción con los seres humanos. Primera parte del método de Cristo, según lo resume Elena G. de White. Jesús se relacionaba con las personas. La primera forma, el primer paso de Jesús para lograr hacer que su mensaje de salvación fuera recibido era relacionarse con la gente. El método de Jesús no era impartir salvación desde el cielo por control remoto. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, el versículo 14, se establece que el Verbo, o sea, Jesús, se hizo carne y habitó entre nosotros. Pero no tan solo Jesús vino a interactuar personalmente con la humanidad para lograr alcanzarla, sino que Jesús, y esto vale la pena destacarlo y resaltarlo, Jesús no estableció su sede en un lugar prominente y se sentó a esperar que la gente llegara a él. Jesús no dijo: bueno, yo voy a estar en la sinagoga. El que quiera salvación, que llegue a la sinagoga. Yo voy a estar aquí. Eso no fue lo que hizo Jesús. Jesús utilizó el método de ir hacia la gente. Donde estaba la gente, ahí estaba Jesús. El ser humano, afectado por el pecado, necesita que alguien vaya y lo rescate, que alguien vaya y lo busque, que un ser amante como Jesús se interese por ir a rescatarlo en el lugar donde se encuentra. Así que Jesús iba donde estaba la gente, y aunque Jesús iba a las sinagogas y de vez en cuando predicaba,
Jesús, más que eso, habitó entre los seres humanos, comió con ellos, bebió con ellos, lloró con ellos y se hizo uno de ellos. Jesús iba donde estaba la gente. Más a menudo que sus comparecencias a la sinagoga eran las conversaciones personales que tenía Jesús con el pueblo. Jesús esperaba ansiosamente cualquier oportunidad para sentarse a cenar con un amigo. Jesús atesoraba el momento en el cual pudiera tener una conversación profunda con alguien que se le acercaba. Jesús esparció su mensaje de esperanza en gran parte gracias a su activa vida social y a su contacto directo con la comunidad que lo rodeaba. Recordemos, por ejemplo, el primer milagro de Jesús. El primer milagro que realizó Jesús no tuvo lugar frente al Sanedrín en Jerusalén. No fue realizado en la sinagoga durante alguna oración o durante la lectura de algún texto sagrado. El primer milagro de Jesús ocurrió en una actividad social, en una boda, en un evento donde parte de su familia, donde algunos amigos se habían reunido, no necesariamente para realizar un evento religioso, sino para compartir un evento importante socialmente. La realidad es que el propósito de Jesús siempre fue encontrar a la gente donde la gente estuviera, no esperar a que la gente llegara donde él buscando sanidad espiritual. También vemos en Mateo 8 y 9 que Jesús se relacionaba con judíos, con paganos, con hombres, con mujeres, con jóvenes, con ancianos, que distintas personas tocaron a Jesús y que Jesús tocaba a la gente. En efecto, tanto se relacionó Jesús con la gente de su comunidad, con los que los líderes religiosos pensaban que eran pecadores, que Jesús era objeto de críticas por su activa vida social. Primer paso del método de Cristo: Jesús se relacionaba con la gente donde se encontraba la gente. El segundo paso del método de Cristo: Jesús le mostraba simpatía a la gente. Jesús no tan solo mostraba simpatía, sino que Jesús era empático con la gente. A través de toda la Biblia nosotros vemos ejemplos, y particularmente en el Nuevo Testamento, ejemplos de Jesús simpatizando y siendo empático constantemente con las personas que se encontraban a su camino. Jesús simpatizaba con sus preocupaciones, con sus problemas, se identificaba con sus causas, y la simpatía y la empatía de Jesús se veía exponencialmente magnificada por un hecho bien básico, pero bien importante. Jesús, además de ser el creador del ser humano, se hizo un ser humano también. Se hizo hombre. Se hizo hombre para experimentar lo que tú y yo experimentamos. Jesús estaba expuesto a los mismos sufrimientos, angustias, tentaciones, pesares, a todas las mismas circunstancias que distinguen la existencia del ser humano. Así que, estando Jesús en la posición de experimentar
todo aquello que los humanos experimentamos. Jesús tenía una gran capacidad de ser simpático, de tener empatía hacia el sufrimiento y las necesidades del ser humano. Jesús salía a la calle a interactuar con el ser humano y en su interacción simpatizaba por las necesidades, no tan solo espirituales, sino por las necesidades físicas y emocionales que encontraba en esos seres humanos con los cuales tenía algún tipo de interacción. Si vamos a Mateo, el capítulo 9, versículo 36, vamos a ver ahí una declaración bien sencilla, pero bien poderosa. Mateo dice que al Jesús ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Jesús sentía compasión. Así que Jesús se relacionaba con la gente, mostraba simpatía. Y el tercero de los pasos del método de Cristo es que Jesús atendía las necesidades de la gente. Jesús no simplemente mostraba simpatía con respecto a lo que estaba ocurriendo en la vida de los seres humanos, sino que Jesús buscaba activamente la manera de satisfacer las necesidades que tenía el pueblo. Lo vemos buscando maneras de proveer salud para los enfermos. Lo vemos buscando activamente maneras de proveer alimento para los hambrientos. Y sobre todo, lo vemos en cada paso buscando la manera de proveer esperanza a quien la había perdido. Jesús no se relacionaba con la gente como alguien que quería vender un punto de vista. Jesús no interactuaba con la gente porque quería demostrarles que él estaba bien y que ellos estaban mal. Jesús no buscaba interactuar con la gente porque quería ganar debates teológicos. El propósito de Jesús siempre fue atender la necesidad de compasión que tenía el ser humano, la necesidad de una mano amiga y sobre todo, Jesús tenía el propósito de atender la necesidad de liberación y de salvación del yugo del pecado. El cuarto paso del método de Cristo es el resultado de los tres pasos anteriores. Jesús se ganaba la confianza de la gente. ¿Cómo se ganaba Jesús la confianza de la gente? Sencillo. Porque Jesús buscaba a la gente. Jesús se relacionaba con la gente. Jesús tenía simpatía y empatizaba por las necesidades de la gente. Jesús proveía para satisfacer las necesidades de los que se encontraba a su paso. Y como resultado, la gente confiaba en Jesús. La gente confiaba en él porque sabían que Jesús no venía a juzgarlos. Jesús venía a proveerles algo que necesitaban. Una vez los seres humanos desarrollaban confianza en este rabí, en este maestro que comía con ellos, que los escuchaba, que hacía lo posible para ayudarlos. Una vez los seres humanos experimentaban la amistad que Jesús les ofrecía, entonces estaban listos para la quinta etapa de la ejecución del método de Cristo. Entonces Jesús les decía: sígueme. Noten que el método de Jesús en ninguno de los primeros 4 pasos intentaba imponer una norma de conducta a las personas
con las que Jesús interactuaba. Jesús tampoco tenía en su método iniciar disputas o controversias teológicas, ni asustar a la gente amenazándolos con la perdición eterna. No. El método de Jesús para alcanzar a la gente y lograr que escucharan su mensaje de esperanza y de salvación estaba enfocado en establecer una relación con los seres humanos. Estaba enfocado en preocuparse por ellos. El método de Cristo estaba enfocado en sostenerles la mano como el protagonista de nuestra historia inicial. Y luego, solo entonces, Jesús les pedía que lo siguieran con todo lo que aquello implicaba. Una vez el ser humano establecía una relación con Jesús, lo seguía, aprendía de él, llegaba a amarlo y entonces su vida era transformada para siempre. Una vez Jesús cumplió su ministerio aquí en la tierra, ese ministerio lleno de interacciones sociales, llenos de contacto humano con la gente, lleno de relaciones en las cuales Jesús demostraba constantemente su interés por el bienestar, no tan solo espiritual, sino físico y social de los que le rodeaban. Una vez concluyó ese ministerio, entonces llegó el momento en que Jesús debía ascender al cielo. En ese momento, en el momento de la ascensión al cielo, Jesús le pasó el batón a la iglesia. Ese ministerio que Jesús había iniciado, ese ministerio tan bonito, la iglesia tenía entonces la responsabilidad de continuarlo. En ese momento, según nos relata Mateo 28, versículos 19 y 20, Jesús dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando Jesús delegó a su iglesia la responsabilidad de ir y hacer discípulos, nos dejó un modelo perfecto para hacerlo. Este modelo es la activa vida social de Jesús, delineada a través del método de Cristo que hemos discutido. Nosotros, como Iglesia de Branderí, hemos aceptado como institución el llamado a adoptar el método de Cristo y como individuos, cada uno en su carácter personal debe aceptar el llamado a imitar a Cristo y a ejecutar su método para acercarse a las demás personas. Adoptar el método de Cristo significa que ninguno de nosotros debe pensar que su vida como cristiano se limita a asistir el sábado a la iglesia, ya sea a escuchar un sermón o a predicar un sermón. En su libro Ministerio de Curación, la página 102, Elena G. de White hace una declaración que para mí es impactante y que todos nosotros siempre debemos tener en mente. Escuche bien. Ella dice, es necesario acercarse a la gente por medio del esfuerzo personal. Es necesario acercarse a la gente por medio del esfuerzo personal. Si se dedicara menos tiempo a sermonear y más al servicio personal, se conseguirían mayores resultados. Al adoptar el método de Cristo como iglesia y como individuos, cada uno de nosotros debe seguir los 5 pasos de este método en el contexto en el cual nos encontramos hoy. Esto significa que nosotros como Iglesia de Branderí
Y tú y yo como individuos, primeramente, debemos relacionarnos más con la gente. Nosotros queremos hacer discípulos. Nosotros queremos llevarle mensajes de esperanza y de salvación, buenas nuevas a la gente que nos rodea. Pero para hacer eso, el primer paso que nos enseñó Cristo es que tenemos que relacionarnos con la gente. Tenemos que salir a la calle. Por alguna razón, hay quienes creen que lo mejor que puede hacer un cristiano es limitar o anular su vida social, cuando realmente el consejo bíblico y el consejo del espíritu de profecía es precisamente el contrario. Un consejo para los jóvenes, Elena G. de White hace la siguiente declaración que también me pareció sumamente importante y pertinente hoy. Dice de la siguiente manera: el ejemplo de Cristo, al vincularse con los intereses de la humanidad, debe ser seguido por todos los que predican su palabra y por todos los que han recibido el evangelio de su gracia. No hemos de renunciar a la comunión social. No debemos apartarnos de los demás. A fin de alcanzar a todas las clases, debemos tratarlas donde se encuentren. Fíjense eso. Totalmente consistente con lo que Jesús enseñó. Elena G. de White dice: hay que buscar a la gente donde se encuentre. No debemos esperar que la gente venga a buscar la salvación que el Señor les ofrece. Rara vez nos buscarán por su propia iniciativa. No solo desde el púlpito han de ser los corazones humanos conmovidos por la verdad divina. Hay otro campo de trabajo, más humilde, tal vez, pero tan plenamente promisorio. Se halla en el hogar de los humildes y en la mansión de los encumbrados, junto a la mesa hospitalaria y en las reuniones de inocente placer social. En otras palabras, el método de Cristo requiere que cada miembro de iglesia, que cada uno de nosotros se asegure de hacer amigos, se asegure de interactuar con la gente que tiene alrededor, que tiene alguna necesidad. Se asegure de visitar a aquella persona que tú sabes que está enfermo. Requiere que salgamos a la calle, que no nos sintamos tan cómodos entre las cuatro paredes del templo, porque después de todo, la iglesia a la cual pertenecemos no es el templo, es el conjunto de los seres humanos que se congregan en ese lugar, pero que reconocen que su misión está por ser cumplida no en el templo, sino en la calle. El método de Cristo, según la Biblia enseña y según el espíritu de profecía nos orienta, requiere que no nos abstengamos de interactuar socialmente con la gente, sino que provoquemos interactuar con la gente de nuestra comunidad. La iglesia de Branderí tiene sus puertas abiertas y sus brazos abiertos para la comunidad de Guayama y para la comunidad que rodea este templo. El método de Cristo no siempre es fácil. Y en tiempos de pandemia, uno dirá, caramba, mucho más difícil es poder ejecutar ese método de Cristo, porque ¿cómo llegamos a la gente? ¿Cómo interactuamos con la gente que tiene necesidad, que tiene dolor, que están apesadumbrados? Y esta generación, los que estamos vivos en este momento en particular, también hemos recibido provisión del Espíritu Santo para que el método de Cristo pueda ser aplicado también en este momento. La Biblia enseña
que debemos ir donde está la gente. Nosotros sabemos dónde está la gente. La gente está en sus casas. Pero también hemos descubierto que la gente está en las redes sociales. Así que el método de Cristo, ahora tenemos una gran oportunidad para poder implementarlo de una manera que antes no sabíamos que podía ser posible. Porque ahora, además de visitar a la gente en su casa, los visitamos en sus teléfonos. Ejemplo de eso es que en este momento hay personas en Facebook, amigos nuestros, que no pudieran llegar al templo, pero reciben la palabra de Dios en su casa porque los buscamos donde estaban, en Facebook. En este momento, el método de Cristo de relacionarnos con la gente, además de encontrarlos en la calle para establecer una relación con ellos, encontramos a los jóvenes que queremos alcanzar en Instagram. Y allí compartimos mensajes de esperanza. Y allí le enseñamos cómo vive un cristiano a través de nuestro testimonio, que debe mantenerse puro. Alcanzamos a la gente a través de distintas formas. Ponemos nuestros recursos como iglesia. Invertimos nuestro esfuerzo con los distintos métodos que utilizamos hoy en día, porque sabemos que en un tiempo tan difícil como este, donde se nos ha invitado al distanciamiento social, nosotros no podemos distanciarnos socialmente. Tal vez físicamente sí, pero el ejemplo de Jesús es que debemos mantener una vida socialmente activa, una vida en la cual seamos relevantes para nuestras comunidades, una vida en la cual la gente que viva alrededor de nuestras iglesias, de nuestros templos, sepan que ahí estamos nosotros para proveer, para ayudar, para orar por ellos si así ellos lo necesitan, porque eso fue lo que hizo Jesús. La iglesia de Branderí, que ha adoptado el método de Jesús, el método de Cristo, sabe y debe saber que necesitamos alcanzar a la gente donde se encuentren, en sus casas, en las redes sociales, donde quiera que alguien sea susceptible de recibir las buenas noticias de salvación. Ahí debemos estar nosotros y ahí deben estar nuestros esfuerzos, porque eso fue lo que Jesús nos enseñó. Como iglesia, debemos acercarnos a la gente, debemos relacionarnos con la gente, pero no tan solo lo hacemos porque queremos janguear con la gente. Cuando interactuamos con la gente, debemos demostrar que realmente sentimos simpatía y empatía por sus necesidades. Ninguno de nosotros puede ver a alguien en necesidad y virar la cara. Ese no es el método de Cristo. El método de Cristo es que cuando veamos a alguien que tiene una necesidad física, una necesidad espiritual o emocional, nuestro corazón tiene que ser estremecido y llamado a la acción, porque el tercer paso del método de Cristo es atender las necesidades de la gente. Como iglesia debemos preguntarnos, ¿qué necesita nuestra gente? ¿Qué necesitan nuestros hermanos? ¿Qué necesita la comunidad de Branderí que está a nuestro lado, la comunidad de Monteolivo? ¿Qué necesita Costa Azul? ¿Qué necesita Guayama? Hay gente que le falta de comer. Vamos a proveer. Hay gente que necesita salud mental.
Hagamos provisión, busquemos la manera de proveerla, proveer información. Y obviamente sabemos que hay una gran necesidad de salvación y de esperanza por una vida mejor. Y eso precisamente es lo que nuestra iglesia predica. La salvación en Cristo Jesús, que son buenas noticias para todo el que las escucha, pero que la gente solo escuchará si nosotros llegamos a donde ellos están con el método de Cristo. Es importante pasar tiempo con la gente. Es importante salir del círculo cerrado que algunos de nosotros hemos establecido, donde a veces nos limitamos a interactuar con gente que es idéntica a nosotros. Eso no era lo que hacía Jesús. Jesús compartía, como les mencioné, con judíos y con gentiles. Jesús compartía con gente de muy mala reputación en su tiempo. Jesús no hacía lo que ellos hacían. Jesús se mantuvo puro y perfecto. El testimonio de Jesús fue intachable, pero igualmente incuestionable fue su compasión y su capacidad de acercarse a gente distinta a él, para que por medio del amor, por medio de la amistad, por medio del interés genuino de suplir sus necesidades, sus corazones estuvieran preparados para recibir las grandes verdades, las hermosas enseñanzas que Jesús quería compartir con ellos. Una vez nosotros como iglesia hagamos eso, una vez nosotros como iglesia nos hayamos acercado a nuestra comunidad, que lo estamos haciendo y queremos seguirlo haciendo, una vez nosotros podamos consistentemente mostrar simpatía y empatía a nuestra comunidad, atender las necesidades de la gente que nos rodea, vamos a lograr ganarnos la confianza de la gente. Y entonces, ese precioso mensaje de salvación, ese importante mensaje bíblico, profético y necesario en este tiempo del fin, ese importante mensaje que nosotros como iglesia tenemos que entregar al mundo, podrá ser recibido por un mundo que lo necesita. Finalmente, después de lograr todo esto, el llamado que nuestra iglesia le hace a quienes nos ven, quienes nos escuchan y quienes no se han unido a las filas de los discípulos de Cristo, el mensaje es: sígueme. No que nos sigan a nosotros, no que sigan mis estilos, mis costumbres, mi forma de hacer las cosas. El mensaje es: sigue a Cristo. Tenemos que invitar a Guayama a que siga al único que puede darle salvación. Tenemos que invitar a nuestra comunidad a que siga al único que dará paz a su alma en un tiempo tan difícil, de tanta incertidumbre. Tenemos que invitar a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros contactos en Facebook, nuestros contactos en Instagram, nuestros followers en YouTube, los vecinos que viven al lado de casa, los que trabajan conmigo, los que estudian conmigo, a todos los que están a nuestro alrededor. Como hizo Jesús, debemos alcanzar con nuestra amistad, con nuestro cariño, con nuestra empatía y luego con el gran mensaje de esperanza que se nos ha delegado compartir. Este es el método de Cristo. Durante este año vamos a estar escuchando mucho más sobre el método de Cristo. Y no tan solo vamos a estar escuchando más,
Nuestra motivación es que aprendamos más de Cristo, que emulemos más su manera de actuar, que aprendamos más de su tolerancia y que por medio del ejemplo tan perfecto que Él nos dejó, nosotros podamos convertirnos en verdaderos discípulos capaces de cumplir la misión que Él nos encomendó. Este es el mensaje que Dios ha puesto en mi corazón para compartir contigo en esta mañana. Y yo espero que sea el mensaje que todos podamos atesorar y compartir con otros, porque después de todo, cada uno de nosotros ha sido llamado a ir y a ser discípulos para Cristo, porque eso es lo que a la gente le conviene. A todo el mundo le conviene ser salvo por la gracia de Jesús, pero muchos no lo saben y es nuestra labor compartir ese mensaje con la gente que nos rodea. Que el Señor te bendiga, Iglesia de Branderí, y espero que el llamado y la invitación que hoy te hemos hecho sea aceptada y que todos juntos nos unamos en esa misión común de aprender más de Jesús para hacer más las cosas como Él las hizo. Que el Señor te bendiga.